Un saludo a cada uno de los hermanos que están pendientes de este espacio muy importante donde impartimos la guía que se estará enseñando este próximo sábado. Saludamos a cada uno de los líderes, anfitriones, supervisores de las diferentes zonas y sectores donde se encuentran sirviendo. El objetivo a través de estas enseñanzas es que podamos de esta manera asumir ese papel que nos corresponde en las diferentes células. Recuérdese que uno de los componentes del sistema celular dentro de las células es también la evangelización, y de esta manera podemos hacerlo con cada uno de los asistentes que estarán en las células en los diferentes sectores o zonas. Esta oportunidad queremos desarrollar el tema que corresponde para este próximo sábado, y el tema es la más grande fe. Para ello vamos a leer la palabra de Dios y buscamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 8, versículo número 5 en adelante. Leo entonces la palabra de Dios que nos dice de la siguiente manera. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Recordemos que la fe es una de las áreas muy importantes que nos acerca a Dios. Hay una verdad central en donde vamos a enfocarnos en todo el desarrollo de esta guía o esta enseñanza. Y esa verdad central es que la fe se basa en la autoridad que tiene la palabra de Jesús. Ahí debe estar centrada nuestra fe, en esa palabra, en la palabra de Jesús. Jesús es Dios y nosotros debemos de creerle a todo lo que Él dice. Este pasaje es muy importante porque a través de él podemos nosotros conocer la manera cómo poder acercarnos y recibir el favor de Dios a nuestras vidas. Aquí hay algunos conceptos muy interesantes que podemos aplicar en esta enseñanza, en esta verdad. Y es que para el pueblo de Israel, ellos tenían la idea que como pueblo solamente ellos podían tener esa fe y poder acercarse a Dios. Para ellos consideraban que los gentiles no podían acercarse a Dios. Consideraban que los paganos no podían tener esa correcta relación con Dios. Sin embargo, podemos entender a la luz de esta palabra, de estas escrituras, es que si tenemos fe, podemos acercarnos al corazón de Dios. El mismo Señor Jesús expresó en cierta ocasión que Él había venido por su pueblo, por sus escogidos, por Israel. Y Él decía de la siguiente manera: no soy digno sino
enviado a las ovejas de la casa de Israel. A pesar de ello, se dieron varios acontecimientos donde el Señor Jesús pudo mostrar diferentes milagros siempre y cuando estaba la fe. Y es que para la fe no hay límites, para la fe no hay fronteras, para la fe no hay barreras. La fe es la única que nos puede acercar a Dios, pero una fe verdadera es la que puede acercarnos a Dios. Y vemos el pasaje acá de este personaje muy conocido como lo era el centurión, que en el momento bastante difícil en que estaba enfrentando, no él, sino su criado, ese es el momento en que él se motiva, es impulsado a buscar a Jesús para poder recibir la ayuda y el auxilio. Recuérdese que los centuriones eran oficiales de Roma a cargo de una cantidad de 100 soldados. Ellos estaban al mando, hombres de carácter, hombres de coraje, hombres de firmeza, hombres con una personalidad bastante tosca, dura, de tal manera que estos eran aún mencionados como hombres crueles. Pero acá vemos a este hombre que se acerca a Jesús. Dice la Biblia en el versículo 5 y 6 que entrando Jesús a Capernaum, vino un centurión rogándole. Veamos la actitud que tiene este centurión. Un hombre tosco, un militar, un capitán que ahora ve a Jesús, pero viene con una actitud positiva y esa es rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión vio la necesidad en su criado. No era un soldado, sino era el criado, era un esclavo. Ellos podían hacer con el esclavo lo que a ellos les parecía hacer. Ellos podían dejarlo morir. Ellos podían hacer lo que ellos querían, pero ahora viene y siente compasión por su criado y va en busca de Jesús para poder recibir la ayuda, diciéndole: mi siervo está gravemente atormentado. Es que tenía enfermo a su esclavo y eso muestra que él tenía mucho cariño. Al verlo atormentado, al verlo sufriendo, al verlo casi agonizando, no dudó en acudir a Jesús en busca de la ayuda. Y es ahí donde usted y yo tenemos que buscar la ayuda de Jesús. En el momento en donde se nos cierran las puertas, en el momento en donde las cosas son difíciles, en el momento en donde nosotros no podemos hacer nada, Jesús sí puede hacer algo en favor de nosotros, pero tenemos que acercarnos con fe, buscándole a Él. Si hemos buscado otros recursos y no hemos encontrado la respuesta, pero sí podemos buscar a Jesús, aquel que puede hacer un milagro en favor de nosotros. El centurión pudo haber dejado muchos obstáculos, o más bien dejó muchos obstáculos que se le interpusieron para poder llegar a Jesús. Dejó el orgullo, dejó el dinero, dejó el poder, dejó su raza, porque era un romano. Y usted sabe que entre los romanos, que eran considerados como paganos, no podían acercarse a los judíos. Pero él no le importó eso. Él no permitió que nada de esos obstáculos pudiera detener el poder acercarse y buscar a Jesús. Nosotros también no podemos permitir que obstáculos nos detengan para poder acercarnos a Jesús y recibir un favor que nosotros necesitamos. Posiblemente haya una pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que impide poder acercarnos al Señor Jesús? ¿Qué es lo que le está impidiendo poder acercarse y poder recibir un favor de parte de Él? El solo hecho que nos muestra acá este pasaje es que el centurión buscó a Jesús. Esta es una muestra de expresión de fe. Él tenía fe, sabía que él no podía hacer nada, pero sí sabía que Jesús podía hacer algo en favor de su criado. Él tenía la confianza en que Jesús podía hacer algo. Son las necesidades que nos impulsan.
Son las situaciones y las circunstancias que nos acercan a buscar la ayuda de Dios. Y una vez busquemos la ayuda de parte de Él, vamos a recibir la respuesta que cada uno de nosotros necesitamos. Vamos a recibir esa respuesta más allá de las posibilidades humanas, más allá de lo que usted y yo esperábamos. Vamos a recibir la ayuda que Él quiere darnos. Esta búsqueda solamente está en la confianza que se pone en la misericordia de Dios. Él no nos va a ver como extraños, sino que va a ver en nosotros esa necesidad. Jesús le dijo, cuando el centurión se acercó, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. El segundo punto que acá observamos es que el centurión muestra una fe tan grande. Y recuérdese que algo bien importante es que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos muestra muchos pasajes en donde muchos hombres a través de la fe pudieron acercarse. Y es que creerle a Dios implica no creerle solamente cuando hay milagros, sino implica creer antes de los milagros. Con frecuencia vemos relacionada la fe con las emociones, como algo que usted y yo podemos sentir. Pero no se trata únicamente de emociones, sino se trata más bien de creerle a Él, porque la fe va más allá de las emociones. El centurión lo que tenía era una fe verdadera, una fe racional. Y vemos el pasaje que nos muestra la palabra de Dios en el versículo 8 y versículo 9 dice, respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Notemos que dice, di la palabra y mi criado sanará. Y luego dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Pero me llama mucho la atención cómo era tan grande la fe del centurión. El decir solo di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi esclavo sanará. Y es que él estaba acostumbrado a dar órdenes. Daba órdenes a los soldados. Daba órdenes a los criados. Pero en esta ocasión que el criado se encontraba enfermo, él no podía hacer nada. Él no podía dar las órdenes. Pero sí reconoció que Jesús tiene autoridad para poder sanar toda enfermedad, toda dolencia, o sanar toda dificultad, o solucionar todo problema. Por eso le dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Él estaba acostumbrado a esa vida militar, a tener esa autoridad suficiente, pero en tal caso, en esta ocasión, no podía hacerlo. Él como oficial daba órdenes para que las cumplieran, pero ahora no podía hacer nada. Entonces, por tal razón, él se dio cuenta que estaba imposibilitado, incapaz, no estaba a su alcance el poder darle una solución, una cura a su criado. Por la misma razón entonces, es que él se dio cuenta que tenía que acercarse a Jesús y pedirle que dijera la palabra. Pero él reconoce que no era digno de que Jesús entrara a su casa. Eso nos muestra otro aspecto muy importante, y es que a pesar de tener una posición muy alta, una posición de renombre, este hombre se humilló. Fue tan suficiente que se humilló. Se dio cuenta que Jesús era más que él. Entonces usted y yo tenemos que tener la confianza basada en que quién es el Señor Jesús y lo que puede hacer en favor de nosotros. Si usted se ha dado cuenta lo que puede hacer en favor de nosotros, entonces es el momento de poder hacerlo con fe, como lo hizo el centurión diciendo,
Solo di la palabra y mi criado sanará. El tercer elemento que podemos encontrar acá, o punto como usted y yo lo sabemos, es que Jesús se maravilló, se sorprendió el ver o escuchar la respuesta del centurión. Quedó muy impresionado, impactó tanto el ver la actitud, la fe de aquel hombre. Dice la Biblia, el versículo número 10, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es que la fe puede acercarnos a Dios, pero una fe verdadera. Esa fe puede conectarnos con Dios. Esa fe puede hacer que hayan milagros. Esa fe puede hacer efecto en favor de nuestras vidas. Lo que podemos notar en las palabras de Jesús es que ni siquiera entre el pueblo de Israel se había encontrado una fe tan grande como la que estaba mostrando el centurión. Mientras el pueblo rechazaba, dudaba de quién era Jesús, este hombre sí creía, este gentil sí creía en que Jesús era poderoso, Él es poderoso. Por medio de ese razonamiento, por medio de ese entendimiento, él se dio cuenta de que Jesús era poderoso. No solamente por lo que le habían contado, le habían dicho, él lo experimentó de manera personal. No espere que le cuenten, acérquese y se dará cuenta de lo que él es capaz de hacer. Acá vemos también en esta enseñanza que esa fe del centurión había movido el corazón de Jesús. Y Jesús vuelve a decirlo en el versículo 11 y 12, dice: y os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tan maravillado Jesús con la fe que este hombre tenía. Es que la fe mueve el corazón de Dios. Es que cuando usted le cree a Dios que Él es poderoso, Él es capaz de hacer milagros en favor de su vida. ¿Usted cree que Él puede hacer un milagro en favor de su vida? Tal como lo escuchábamos al inicio en esa verdad central, es que la fe es la base en la autoridad, en la palabra que Jesús dice. Y el centurión decía: solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra y mi siervo recibirá un milagro. Esos muchos que creen a la manera del centurión, esos muchos que serán como los gentiles, o más bien gentiles, aquellos que no son judíos, esos recibirán el favor de Dios, recibirán un milagro. ¿Qué le impide a usted para poder creer? ¿Qué le impide a usted para poder tener fe? Solo basta creerle a Él con todo el corazón, creerle que Él puede hacer un milagro en favor de su vida, creerle que Él puede hacer la obra que usted espera que le haga. Posiblemente quizás usted no esté enfermo, pero quizás posiblemente usted esté atravesando un problema económico, un problema familiar o otra situación que pueda estarle agobiando, en donde usted no encuentra la salida, en donde usted no encuentra la solución, donde los recursos se agotaron, donde no hay una oportunidad más. Quiero decirle que la oportunidad de que haya un milagro no se ha terminado, no se ha agotado. Aún está Jesús para que usted pueda acercarse a Él y poder recibir la respuesta, el milagro que usted y yo necesitamos. Como aquel hombre decía: solo di la palabra y mi siervo sanará. Por la palabra de Él son hechas todas las cosas y Él es capaz de poder hacer un milagro. Él es capaz de poder perdonarle también. Él es capaz de poder cambiar su vida, su familia, su entorno y todo lo que usted pueda estar atravesando. Solamente esas personas que confían en el poder del Señor y tienen una fe verdadera recibirán la respuesta del Señor. El centurión no solamente recibió el milagro,
en favor de su criado, sino también fue reconocido como un hombre de fe por parte de Jesús. El centurión entonces obtiene la respuesta de parte del Señor Jesús. Jesús le dice el versículo número 3, y esta es la respuesta para usted, para mí. Para usted que está esperando la ayuda de Dios. Para usted que se le han cerrado las puertas. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así como usted crea, usted recibirá un milagro. Así como usted crea a Jesús, usted recibirá el perdón de sus pecados. Y esa más grande fe que usted puede tener es entregándole su corazón al Señor y recibiéndolo como su Salvador, como aquel que es capaz de poder perdonarle sus pecados. Una buena oportunidad para que usted pueda hacerlo en esta hermosa noche. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque hoy podemos entender que podemos acercarnos con fe y que no hay barreras que puedan impedir para poder recibir un milagro, un favor a nuestras vidas, sino que la fe es creer en ti, Señor, que tú eres capaz de poder hacer milagros, que eres capaz de poder perdonarnos. Por medio de esa fe, Señor, hoy nos acercamos para poder pedir el favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.